Muchas gracias, Óscar. Pues como dices, pasamos a la siguiente ponencia, Estrategia de Innovación Urbana y la Estrategia de una Inteligencia Artificial Pública y Ética. Y para ello contamos con Michelle Donaldson Carbón, que es comisionada de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona. Ha sido director de Transformación Estratégica y Servicios a la Ciudadanía de Rubí y de Gabá, y es un experto en gobierno abierto y transparencia y autor de numerosos artículos y publicaciones. Así que un placer contar contigo, Michelle, y nada, cuando quieras. Disculpa el retraso, pero vamos adelante. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ti y al Instituto de Transferencia de Conocimiento de Innovación Pública por la invitación. Un auténtico placer formar parte del elenco de ponentes y de personas que han intervenido durante esta jornada. Como bien tú decías, bueno, me voy a poner un momento el tiempo para utilizar no más de los 20 minutos que tengo previstos. Como tú bien decías, me gustaría compartir con vosotros y vosotras hoy nuestras estrategias sobre innovación urbana y sobre la inteligencia artificial. A priori uno podría pensar que son dos temas relativamente diferentes y que por tanto podrían tener poco encaje en una misma presentación, pero yo voy a intentar explicar cuál es el argumento, cuál es el relato que hay detrás de estas dos estrategias y de, sobre todo, que yo creo que es la parte interesante, qué elementos, qué acciones, qué proyectos hay detrás de cada una de estas dos estrategias. En todo caso, dejarme que empiece por esta explicación de cómo podemos buscar la coherencia insisto, entre las estrategias de innovación urbana y la estrategia de inteligencia artificial. Pues en realidad la explicación estaría en un análisis, del contexto, en un análisis de bajo qué fuerzas se está moviendo actualmente la sociedad y sobre qué tiene que incidir una administración pública, en este caso sobre qué tiene que intentar interactuar el Ayuntamiento de Barcelona. Básicamente, y la COVID, el confinamiento nos ha venido a confirmar que no estamos ante una época de cambios, sino que estamos ante un cambio de época. Es bien que había una cierta discusión, casi más de corte académico, filosófico, sobre si estábamos ante un cambio de época o una época de cambios. Está claro que la COVID nos ha venido a confirmar que estamos ante un cambio de época. Lo estamos sufriendo, experimentando todos y todas las instituciones, la sociedad, la ciudad, las relaciones de poder, las relaciones personales, humanas, económicas, educativas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Y ante esto, como administración pública que somos y especialmente ayuntamiento, que estamos en la primera línea, en la trinchera de los servicios de la ciudadanía, nos tenemos que dotar de nuevos relatos, pero también de nuevos instrumentos, de nuevas estrategias, insisto, para hacer frente a una sociedad que está caracterizada básicamente por la incerteza, por un lado, la incerteza que nos ha traído el COVID, pero que, insisto, que era una corriente de fondo que ya existía, y por otro lado la hiperdigitalización, la aceleración de la digitalización que prácticamente nos ha situado, nos sitúa, nos coloca en una realidad híbrida, donde lo presencial y lo virtual, lo digital y lo más tangible, se juntan sin solución de continuidad. Insisto, la hiperdigitalización nos ha traído la hibridación de nuestras vidas. Lo hemos experimentado cada uno de nosotros durante la época más dura del confinamiento, pero también seguimos desarrollando esta vida digital. Ahora nos hablaba el compañero de Gijón de la plataforma de participación ciudadana digital. Barcelona ya sabéis que ha impulsado la plataforma abierta de participación del Decidim, del Decidimos. Por tanto, en todos los niveles de nuestra vida, el educativo, el teletrabajo, la compra, las relaciones humanas, etcétera, etcétera, vivimos bajo este paradigma de la hiperdigitalización, de la hibridación entre lo presencial y lo digital. Como respuesta a este entorno de incerteza en el que vivimos, en el que estamos sumidos a partir de la crisis de la COVID y a
y a esta nueva realidad de la hibridación, nuestra respuesta ha sido, una, lanzar la estrategia de innovación urbana y dos, la estrategia de inteligencia artificial. La estrategia de innovación urbana parte de esta realidad de incerteza, caracterizada por la diversidad, por el dinamismo, por la complejidad, por la contradicción en la que muchas veces nos movemos, y cómo necesitamos de nuevos elementos, de nuevas estrategias, en este caso de la innovación, para adaptarnos de manera casi prácticamente en tiempo real, para adaptarnos a esta nueva situación de incerteza. Por tanto, la innovación, que hasta hace no mucho era un recurso que hasta hace no mucho casi incluso podría suponer una cierta experimentación, la innovación ahora es una necesidad. La innovación, insisto, ya no es un recurso que podemos sacar para algunas o para determinadas situaciones, sino que ya tenemos que trabajar siempre con esta nueva idea de que la innovación tiene que ser un elemento configurador estratégico desde el principio en nuestras actuaciones públicas. Porque la realidad, como comentábamos, no solo se nos ha complicado, sino que los problemas cada vez son más interseccionados, en palabras del profesor Subirats, y ahora recién nombrado ministro de Universidades. Los problemas de la sociedad no tienen la forma del organigrama de nuestros ayuntamientos. Por tanto, necesitamos una mirada innovadora que responda a la complejidad y a la intersección de estos problemas. Y lo mismo podríamos decir de nuestra estrategia de inteligencia urbana, de inteligencia artificial, disculpad, que nace con esta idea de dar respuesta a una realidad híbrida. Internet era una commodity, ha pasado a ser, después de la crisis de la COVID, una necessity. Ha pasado de ser un recurso más a ser un elemento imprescindible, ya no solo para empoderar la capacidad de nuestras ciudades, de nuestra sociedad, de las personas, sino también para impedir la exclusión digital y, por tanto, la exclusión social. Por tanto, Internet y el uso de las tecnologías, el uso de la disrupción digital, de la innovación digital, tiene que estar presente en nuestra manera de actuar a la hora de impulsar nuestras políticas públicas, nuestros servicios públicos, los digitales y los que no son digitales, los presenciales. Por tanto, tenemos que apalancarnos, tenemos que usar estas tecnologías emergentes. Seguramente la más conocida, la más popular, la más obvia y la que más potencial tiene es el de la inteligencia artificial, o más bien el de los algoritmos, y por tanto necesitamos también dotarnos de una estrategia para ver cómo desarrollamos, porque ya veréis que como la tecnología no es neutra, es importante ver cómo desarrollamos el uso de la inteligencia artificial. Permitidme en este sentido que empiece por desarrollar la estrategia de innovación urbana, y más adelante, en la segunda parte de esta breve intervención, haré hincapié sobre los valores, sobre el relato y sobre las acciones y objetivos que pretende cumplir la estrategia de inteligencia artificial en el Ayuntamiento de Barcelona. En primer lugar, la estrategia de innovación urbana parte de, como comentaba, de este análisis del contexto, de este contexto cambiante, pero también de dotarnos como Ayuntamiento de Barcelona de una estrategia conjunta, de un relato compartido, diverso, plural, heterogéneo, de la innovación. No pretendemos, ni mucho menos con esta estrategia, coordinar o centralizar la innovación, porque cualquiera de estos dos elementos de coordinación o de control conllevaría a la burocratización de la innovación. El Ayuntamiento de Barcelona es una institución muy, muy grande, con muchos departamentos, áreas, empresas públicas, etcétera, etcétera. Cada uno de estos departamentos, cada una de estas áreas impulsan políticas de innovación. Por tanto, insisto, que no se trata ni de centralizar ni de coordinar toda la innovación que se está dando alrededor del Ayuntamiento de Barcelona, que están impulsando los diferentes servicios y las diferentes áreas, sino de lo que se trata es de dotarnos de una estrategia, de compartir unos valores, un relato, para que quede claro cuál es el modelo de innovación urbana en el Ayuntamiento de Barcelona. Y en este sentido, dejarme compartir alguno de estos hechos diferenciantes o de estos valores que hay detrás de nuestra estrategia de innovación. Por un lado, y quizás uno de los más importantes, la innovación
y ya veréis que está relacionado con esta reflexión anterior de la necesidad de utilizar siempre la innovación. La innovación tiene que estar orientada a impacto, tiene que ser una innovación que busque la transformación de nuestras ciudades, de nuestras realidades, que tenga unos objetivos muy concretos, basados en unas necesidades detectadas muy concretas de nuestra sociedad, de nuestras ciudades. Por tanto, el primer elemento, innovación orientada a impacto. Ya no se trata de una innovación para experimentar, una innovación para intentar proponer una alternativa a cómo estábamos haciendo las cosas, sino que ya se trata, insisto, de una innovación que se incardina en la misma estrategia de definición de nuestros proyectos, de nuestras actuaciones y, por tanto, está orientada a este impacto. Una innovación que además tiene, este sería el primero, sería más bien el para qué, los objetivos. Ahora hablaré un poco del cómo. Una innovación que tiene que basarse en cómo aglutinar a su alrededor el ecosistema. Sabemos de sobras la teoría de la gobernanza y conocemos por algunos proyectos que hemos desarrollado la cuádruple hélice. Se tratará, por tanto, de apalancar esta innovación ya no solo desde el ayuntamiento, sino conjuntamente con sociedad civil, con entidades, ONGs, movimientos, etcétera, etcétera, centros de investigación, universidades y empresas. Se trata de incorporar todas las voces, los diferentes actores que actúan en un mismo territorio, porque como comentábamos antes, la realidad cada vez es más, los problemas, los retos los que tenemos que enfrentarnos cada vez son más complejos, que requieren de esta mirada pluridisciplinar, que requieren muchas veces, de hecho, la innovación no es tanto en la solución que encontramos, sino en la definición interseccional o plural del problema. Es cuando introducimos diferentes visiones de un mismo problema que empezamos a desarrollar políticas de innovación o de mirada innovadora. Por tanto, será imprescindible incorporar desde el principio la voz de todos estos actores que en metodología de innovación conocemos como la cuádruple hélice. Por tanto, por un lado, la transformación de impacto, por otro lado, la cuádruple hélice, orientada a, como comentábamos, a resolver problemas con objetivos concretos, y una innovación que facilite que se den cosas, que cree las condiciones para que el resto de los actores realice de manera colaborativa, realice sus diferentes acciones en pro de la resolución, de problemas comunes, de objetivos comunes. Por tanto, ya no se trata tanto de un ayuntamiento que hace, que también no se trata tanto de un ayuntamiento que hace, sino de que crea las condiciones para que se pueda hacer entre todos y entre todas. Lo hemos basado en 4 ejes de trabajo, y dejarme que para cada uno de ellos os comente alguna acción en concreto que estamos realizando y que ayuda a concretar, que ayuda a visibilizar cuando hablamos de innovación, ¿a qué nos referimos? Por un lado, la innovación interna, la innovación que tenemos que realizar en el marco de nuestra organización. De nada sirve hacer grandes políticas de innovación de cara a la ciudad si no tenemos una transformación organizativa, una cultura organizativa orientada a la innovación. En este sentido, estamos trabajando conjuntamente con recursos humanos y organización una escuela de verano de formación centrada en la innovación, que tenga que acompañar a la estrategia de formación de innovación que realizamos durante todo el año. La más importante, sin duda, es esta estrategia de formación de innovación, pero también necesitamos momentos más, digamos, donde conjuntamente ponemos en valor la apuesta de la innovación por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Innovación con el ecosistema, que viene relacionada a uno de los valores que antes comentaba. En este caso, nosotros como Ayuntamiento de Barcelona nos hemos dotado de la plataforma de innovación urbana. La plataforma de innovación urbana es el conjunto de 2 consejos asesores, del patronato de la Fundación Vitavitat, que se convierte en la rótula de la innovación, y del comité ejecutivo de la Fundación Vitavitat. En el comité ejecutivo están los máximos dirigentes de cada una de las áreas verticales del ayuntamiento. En el patronato encontramos una representación de los partidos políticos con presencia en el pleno, y la parte más importante, en este Consejo Económico y Científico
tenemos a más de 80 personas que representan esta cuádruple hélice, que lo hacen a título personal. Por tanto, nos encontramos en alguno de los casos de personas que han sido directores o presidentes que han dejado de serlo, continúan en la plataforma, porque lo que nos interesa es su trayectoria, su conocimiento en torno a la innovación. De esta plataforma de innovación urbana, que es la suma de estos 4 órganos que nos da un ecosistema muy, muy plural, van surgiendo grupos de trabajo para ir haciendo o dando respuesta a esos retos, a esos problemas que necesitan de la innovación para poder resolverse. Innovación en la gestión pública, innovación en estas políticas públicas. Lo hacemos a través de lo que le llamamos los challenges, los retos, que conllevan una metodología concreta, que se empapan de esos valores que anteriormente comentábamos y que tienen por objetivo solucionar a través de la innovación tecnológica o digital temas muy, muy, muy concretos. Por ejemplo, ahora con el área de urbanismo, de arquitectura del Ayuntamiento de Barcelona, estamos rediseñando el pavimento del siglo XXI, el pavimento de las aceras, buscando materiales mucho más sostenibles, mucho más resilientes, adaptables al cambio, que vayan sustituyendo poco a poco ese panot, esas baldosas históricas del Ayuntamiento de Barcelona. Esto lo estamos haciendo con un llamamiento al ecosistema de innovación a través de un proceso abierto de co-creación, de co-creatividad, que, insisto, tiene como la innovación uno de los principales vectores. Y por último, el cuarto eje, innovación a nivel interno, innovación en el ecosistema, innovación de la gestión pública y acelerar los procesos de innovación. Esto tiene mucho que ver con crear las condiciones para que se desarrollen todo tipo de actividades de innovación. Estamos hablando básicamente de nuestra subvención de ciudad proactiva, que a partir de la definición de unos retos de ciudad inyecta una serie de recursos económicos, de acompañamiento, de mentoraje a las diferentes iniciativas que salen de una manera bottom-up. Dejarme utilizar estos últimos 5 minutos que tengo para hablar sobre la inteligencia artificial o sobre nuestra medida de gobierno, nuestra estrategia sobre inteligencia artificial. Básicamente busca cubrir 2 objetivos. Por un lado, convertirnos en una administración proactiva, pasar de un modelo de la administración reactiva a la administración proactiva. Y por otro lado, garantizar que el uso de esta inteligencia artificial, de estas tecnologías emergentes, sea el uso de los algoritmos o de cualquier otro tipo de tecnología, lo haga siendo respetuoso con los derechos digitales, cuidando esta dimensión ética de la inteligencia artificial. En primer lugar, el primer objetivo, como comentaba, se trata de utilizar esta tecnología, de usar esta tecnología para pasar de un modelo de administración reactiva donde la administración pública espera que sea el ciudadano el que venga a solicitar los servicios públicos, las ayudas, etcétera, etcétera, a ser una administración que de manera proactiva se ponga en contacto con el ciudadano y le facilite cuáles son esos servicios públicos digitales que tiene a su alcance. Dejar de poner el ejemplo que siempre utilizo. Igual que Netflix es capaz, gracias a la acumulación de datos y a través del motor del algoritmo que tiene, para enviarnos un email el viernes o el sábado noche diciéndonos qué tipo de películas o de series nos gustaría seguir viendo en base al historial de nuestros datos, la administración pública debería ser capaz también de manera proactiva para facilitar estos servicios públicos. Hay datos de la Unión Europea que nos comentan que hasta un 30% de la ciudadanía que sería potencial de recibir una serie de servicios públicos no lo hace porque no están al caso, no están enterados, no se han enterado de que son potencialmente perceptores de estos beneficios, de estas ayudas. Una administración proactiva que utilice los datos y la combinación con la inteligencia artificial, siempre y cuando evidentemente previamente haya trabajado la digitalización de los procedimientos y donde se centre más en el dato y no en el expediente, ha de ser capaz de acercarse de manera proactiva a su ciudadanía. Y por último, el último minuto ya de esta intervención, la necesidad de garantizar esta dimensión ética en el uso de la inteligencia artificial y de cualquiera de las tecnologías emergentes. Somos una administración que proveemos servicios públicos y que, por tanto, garantizamos de manera proactiva los derechos, dotamos de contenido los derechos de la ciudadanía,
Por tanto, tenemos, en primer lugar, que garantizar la ética y que garantizar sobre todo los derechos y evitar las discriminaciones. Hemos visto algunos casos recientes en el que el uso de la inteligencia artificial ha conllevado mayor prejuicio y mayor discriminación para ciertos colectivos que no beneficios. Por tanto, será muy importante a la hora de utilizar, insisto, esta inteligencia artificial, dotarnos de un entorno, de un esquema de protección de derechos y de no discriminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera muy, muy concreta, a través del registro de algoritmos, un registro que sea público y que sea auditable, a través de un observatorio de inteligencia artificial urbana ética, a través de cláusulas de licitación que incorporen la garantía de derechos y de no discriminación, a partir de una gobernanza basada precisamente en el dato y a partir de espacios de participación para involucrar a la ciudadanía. Por tanto, espero que en estos 20 minutos, me quedan estos precisamente ahora 20 segundos, por tanto, espero que se haya entendido cuál es la interrelación de estas dos estrategias de innovación urbana y de inteligencia artificial que nacen al amparo de este análisis de un contexto de hiperdigitalización por un lado y un contexto de incerteza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michael. Ha sido un placer, además, ver cómo Barcelona pues siempre está como referente en temas novedosos y de plena actualidad, como es esto que estamos hablando. Y muchísimas gracias por tu intervención, que esperamos que sea de mucha utilidad para todo el mundo. Y eso, como digo, una buena referencia y un buen ejemplo.